Antes de que me juzgues, déjame contarte cómo he llegado hasta aquí. A los 71 años, creía que me ibas a vivir con mi familia, no que me iban a dejar en un frío centro de atención, a la tercera edad, con mi nombre mal escrito en una pulsera de papel. Cogieron las llaves de mi casa sin preguntar. Prometieron que se encargarían de todo y se marcharon sonriendo. Yo les devolví la sonrisa. Me quedé callada. Y mientras ellos jugaban a las casitas en lo que creían que era suyo, yo hice unas cuantas llamadas silenciosas, firmé unos cuantos papeles silenciosos, y lo que ocurrió después lo cambió todo. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas. Había que podar los rosales. Ese era el pensamiento que rondaba mi mente, mientras el todoterreno de Jason giraba por calles desconocidas. Había plantado esas rosas el año en que falleció mi William, y se habían convertido en mis fieles compañeras, floreciendo de forma predecible cada verano y requiriendo los cuidados justos para mantener mis manos ocupadas sin abrumar mis dedos artríticos. «Mamá, estás muy callada ahí atrás». La voz de Jason llegó desde el asiento del conductor, con esa alegría forzada que se había colado en nuestras conversaciones últimamente. «Estoy pensando en el jardín», le contesto, mientras veo pasar centros comerciales y edificios de oficinas. «¿A dónde dijiste que íbamos a comer?» Amber se retorció en el asiento del copiloto, con una sonrisa demasiado brillante, como la iluminación de unos grandes almacenes. «Oh, un sitio nuevo que pensamos que te gustaría. Muy tranquilo». Algo en su tono hizo que se me apretara el estómago. El mismo instinto que me había advertido cuando los estudiantes estaban a punto de hacer travesuras durante mis 30 años como secretaria de la escuela. El todoterreno aminoró la marcha y entró en un camino circular. Un cartel decía Meadowbrook Senior Living. El corazón me dio un vuelco. ¿Jason? No me miró a los ojos por el retrovisor. «Solo una visita, mamá». Amber pensó que sería bueno explorar opciones. Opciones. La palabra flotaba en el aire como humo. El edificio era bastante agradable. Ladrillo rojo con columnas blancas. Un intento de encanto colonial. Pero ya había visitado a suficientes amigos en lugares así como para reconocer el olor institucional bajo el pot-pourri. Las obras de arte demasiado alegres que enmascaraban las paredes beige. «Esperaré en el coche», dije con firmeza. «Mamá, por favor». Jason por fin me miró mientras aparcaba. «Entra un momento». Amber ya estaba fuera, sacando algo del maletero. Mi bolsa de viaje, la que había metido pensando que íbamos a visitar a la familia de Jason el fin de semana. La realización golpeó como agua helada. Esto no era un tour. Esto no se trataba de opciones. «Me dejas aquí». Las palabras salieron planas, sin emoción. La cara de Jason se arrugó ligeramente. «No es así. Has tenido problemas con las escaleras y esa caída del mes pasado». Tropecé con el gato. Mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Tengo 71 años. No soy inválida». Amber apareció en mi puerta, abriéndola con eficiencia. «Grace, ya hemos hecho los arreglos. Ya está todo arreglado». Me tendió un portapapeles con papeles. «Solo necesitamos tu firma en unos formularios». Me quedé mirando los papeles y luego la cara de mi hijo. El chico al que había criado sola después de la muerte de William, para el que había trabajado 2 turnos en la universidad, al que había acogido en casa con su mujer embarazada cuando lo estaban pasando mal. ¿Qué pasa con mi casa? Mi voz sonaba distante, como si hablara otra persona. «Nos ocuparemos de todo», me aseguró Amber, con ese tono condescendiente que la gente usa con los niños y los ancianos. «Ya no tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de las facturas.
Jason me cogió la mano. «Es lo mejor, mamá. Aquí estarás segura y te visitaremos todo el tiempo». Todo el tiempo. Como el mes pasado cuando esperé con una carne asada que se enfrió porque decidieron ir a casa de la hermana de Amber. Una mujer con una alegre bata se acercó. «Señora Whitmore, soy Marta, una de las enfermeras de aquí. Le acompaño a su habitación mientras su familia se ocupa del papeleo». «¿Mi familia?» Las palabras me supieron amargas. Firmé los papeles. ¿Qué otra opción tenía? Las manos me temblaban ligeramente al escribir mi nombre. Cada letra parecía una rendición. «Mis llaves», dije de repente. «Necesitaré las llaves de mi casa». Jason y Amber intercambiaron una mirada. «Las guardaremos por ahora», dijo Amber suavemente. «Para guardarlas. A buen recaudo. Mis llaves, mi casa, mi vida». Marta me condujo por un pasillo que olía a desinfectante y falso limón. Detrás de nosotras, oí las voces de Jason y Amber que se apagaban. Sus pasos rápidos, ansiosos por irse, por escapar de la culpa que seguramente debía de estar en algún lugar bajo su alivio. La habitación era pequeña pero limpia. Paredes beige, una cama individual, una ventana que daba a un aparcamiento. Alguien había colocado un jarrón de flores artificiales en la mesilla de noche. Una burla de las rosas reales que había dejado atrás. «No está tan mal», dijo Marta suavemente, observándome. «La gente de aquí es agradable». Me senté en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Sucede esto a menudo? Niños que dejan a sus padres. El silencio de Marta fue respuesta suficiente. Se dedicó a revisar el armario, el cuarto de baño, dejándome espacio para asimilar esta nueva realidad. Esa noche, me quedé despierto escuchando sonidos desconocidos. El zumbido de las luces fluorescentes, pasos lejanos en el pasillo, la televisión de alguien que ponía demasiado alta. A través de las finas paredes, oí a Marta hablando con otra enfermera. «Otro abandono», decía. «El hijo no pudo salir lo bastante rápido. Tendrías que haber visto a la mujer. Ya está hablando de redecorar la casa». Mi casa, para la que William y yo habíamos ahorrado, donde habíamos criado a Jason, donde yo había plantado esas rosas. La casa que había mantenido sola durante 15 años, diciéndome que algún día sería la herencia de Jason, un legado de amor. La traición sabe a metal en la boca. Se siente pesada en tu pecho, haciendo que cada respiración se sienta como un trabajo. Pero debajo del dolor, algo más se agitó. Una chispa de algo que no había sentido en años. No desde que William murió y yo me transformé lentamente en la madre de Jason, en lugar de Grace. Pensaban que era vieja, débil, desechable. Me habían quitado las llaves, pero habían olvidado algo crucial. La casa seguía saqueadas a mi nombre. Las cuentas bancarias, el testamento, toda una vida de cuidadosa planificación. Todo seguía siendo mío. No lloraría, no suplicaría. Hacía tiempo que había aprendido que la dignidad a veces era lo único que te quedaba. En la oscuridad, empecé a planificar. Contar y preparar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas institucionales, proyectando sombras de reja de prisión sobre mi pequeña habitación. Apenas había dormido, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en años. Quizá la traición agudiza los sentidos. Encontré mi teléfono en la mesilla de noche. Al menos me habían dejado esa pequeña dignidad. Mis dedos vacilaron sobre el número de Jason antes de pasar a otro contacto. Thomas Reed, abogado y viejo amigo. «¿Grace?» Qué agradable sorpresa. Su voz era cálida, familiar. «Tomás, necesito un consejo. Hipotéticamente hablando». Una pausa.
Hipotéticamente, por supuesto. Si alguien fuera propietario de una casa, ¿podrían sus hijos tomar posesión legalmente sin consentimiento? Otra pausa, más larga esta vez. Grace, ¿dónde estás?, le dije. Toda la historia salió a borbotones. El engaño, los papeles que había firmado en estado de shock, las llaves que se habían llevado por seguridad. Thomas escuchó sin interrumpir. Su silencio se hacía más pesado con cada detalle. ¿La casa sigue a tu nombre?, Drenia preguntó finalmente. Sí, William y yo la pagamos hace años. Entonces, legalmente, es tuya. Y punto. Esos papeles que firmaste eran para el ingreso en el centro, no para el traspaso de la propiedad. Su voz se agudizó. Grace, ¿quieres que nos veamos? ¿Extraoficialmente? Por favor. Quedamos en vernos en una cafetería al día siguiente. Después de colgar me quedé un rato mirando las flores artificiales. Luego volví a coger el teléfono. Marta contestó a la recepción del centro. Hola, Grace. ¿Todo bien? Me preguntaba por el horario de visitas, para los residentes que quieran salir. Oh, puedes entrar y salir cuando quieras. No eres una prisionera aquí. Hizo una pausa. Aunque la mayoría de las familias prefieren que sus seres queridos se queden en el campus por seguridad. La mayoría de las familias. No mi familia. Esa tarde, me aventuré en las zonas comunes. El comedor bullía con conversaciones educadas y el tintineo de los cubiertos sobre la vajilla institucional. Elegí un asiento junto a la ventana, picoteando pollo tibio y verduras demasiado cocidas. «¿Es tu primer día?» Una anciana de ojos penetrantes se sentó frente a mí. «Soy Eleanor. Grace. Y sí», asintió con la cabeza. «¿Dejar o voluntario?» La brusquedad me sorprendió. «Abandono». Me lo imaginaba. Tienes esa mirada. Se inclinó más hacia mí. ¿Un consejo? No dejes que te vean llorar. Usa las lágrimas como prueba de que necesitas más cuidados. Antes de que pudiera responder, mi teléfono zumbó. Un mensaje de Jason. Espero que te estés instalando. Amber está planeando actualizar tu cocina. Esos viejos armarios realmente necesitaban ser reemplazados de todos modos. Mi cocina. Mis armarios. Los que elegí con William. Los que yo misma reformé cuando el dinero escaseaba. Siguió otro mensaje. Tendremos una pequeña inauguración el próximo fin de semana. Ojalá pudieras estar allí. Una inauguración. En mi casa. A la que aparentemente no podría asistir. Eleanor me miró. Déjame adivinar. ¿Ya están redecorando? Asentí, sin confiar en mi voz. Mi hija vendió mi coche al día siguiente de traerme aquí, dijo Eleanor con naturalidad. Dijo que ya no lo necesitaría. Aquella noche, Marta pasó por mi habitación durante su ronda. Me encontró sentada junto a la ventana, todavía con la ropa de diario. ¿No duermes? Drenia, me preguntó suavemente. Parece que no puedo. Me volví hacia ella. Marta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 8 años. ¿Cuánta gente se va? Quiero decir, ¿se vuelven a casa? Dudó. Algunos lo hacen, los que tienen opciones. ¿Y los que no? Su silencio fue elocuente. Yo tengo opciones, dije en voz baja. Algo cambió en su expresión. Bien, eso está bien. Cuando se marchó, saqué un cuaderno del bolso, una costumbre de mi época de secretaria. Empecé a hacer listas, cuentas bancarias, pólizas de seguros. La caja de seguridad donde guardaba el reloj de William y las perlas de mi madre. Todo seguía a mi nombre, bajo mi control. Se habían llevado mis llaves, pero habían olvidado el poder del papeleo. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con mis mejores pantalones y un jersey azul de... El servicio de transporte, provisto para las citas con el médico, me llevó a la cafetería donde me esperaba Thomas. Se levantó cuando me acerqué, con su traje de abogado inmaculado a pesar de la jubilación.
Grace. Tienes buen aspecto. Parezco una mujer que ha sido sorprendida por su propio hijo. No discutió. Mientras tomábamos café, expuse mi situación con la misma claridad con la que una vez había gestionado los presupuestos escolares. La casa es mía, las cuentas bancarias son mías, el testamento, que actualmente deja todo a Jason, es mío para cambiarlo. Thomas asintió. Todo correcto. Quiero vender la casa. Sus cejas se alzaron ligeramente. Eso es decisivo. Ya están redecorando, planeando fiestas, apropiándose de lo que no es suyo. Mi voz se endureció. No voy a subvencionar su traición. ¿Y Jason? Él hizo su elección. Las palabras dolían, pero eran ciertas. Ahora yo tomo la mía. Thomas me estudió durante un largo momento. Tengo un cliente, un inversor especializado en ventas rápidas y discretas. Tratos en efectivo. ¿Cómo de rápidas? ¿Con el papeleo adecuado? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas para desmantelar el futuro que Jason y Amber ya habían empezado a gastar. ¡Hazlo! De vuelta en Meadowbrook, encontré un ramo de flores en mi mesita de noche. La tarjeta decía: «Ya te extraño. Con amor, Jason y Amber». La tiré a la basura. Esa noche volví a quedarme despierta, pero esta vez con un propósito y no con desesperación. Cada crujido del edificio, cada sonido lejano, me recordaba lo que había perdido. Pero también de lo que aún tenía. Control, agencia, el poder de elegir mi propio final, dejarles planear sus fiestas, actualizar su cocina, soñar con herencias. Que creyeran que habían ganado. La justicia no siempre llega con fanfarrias. A veces llega en silencio, en forma de papeles firmados en pequeños despachos, de planes hechos en cafeterías, de dignidad recuperada, documento a documento. Cerré los ojos y, por primera vez desde que llegué a Meadowbrook, sonreí. La cafetería que Thomas sugirió para nuestra segunda reunión era diferente. Estaba escondida en una tranquila calle lateral, el tipo de lugar donde los negocios se hacen sin testigos. Ya estaba allí cuando llegué, con el maletín a los pies y 2 tazas humeantes sobre la mesa. «El inversor está interesado», dijo sin preámbulos. «Valor de mercado. Acuerdo en efectivo. Puede cerrarse en 10 días. ¿Tan rápido? Está especializado en situaciones delicadas». Thomas deslizó una carpeta por la mesa. «Todo está aquí. Acuerdo de venta, transferencia del título, instrucciones bancarias». Me tembló la mano al abrir la carpeta. Ahí estaba. Mi casa reducida a letra y números. 43 años de recuerdos convertidos en pulcros párrafos. «Hay más», dijo Thomas, sacando otro documento. «Su testamento». Tenía ante mí el testamento original, fechado 15 años atrás, un mes después del funeral de William. Se lo había dejado todo a Jason, mi único hijo, mi legado. He redactado uno nuevo según nuestra conversación telefónica. La voz de Thomas era suave. «¿Estás seguro?» Estaba seguro. Pensé en la cara de Jason en el espejo retrovisor, evitando mis ojos. En la brillante sonrisa de Amber cuando cogió mis llaves. En los mensajes de texto sobre la redecoración de mi cocina, sobre fiestas en mi casa a las que no estaba invitada. Estoy seguro. El Nuevo Testamento era sencillo. La mayor parte de mi patrimonio se destinaría a 3 organizaciones benéficas. El banco de alimentos local donde había trabajado como voluntaria, el refugio de animales que me había dado a Whiskers y un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Jason recibiría exactamente $1, una necesidad legal para evitar que impugnara el testamento por motivos de descuido. Firmé todos los documentos con manos firmes. «¿Y tus pertenencias personales?», preguntó Thomas. «¿Los objetos que aún están en la casa?». Lo había pensado. Hay un almacén en Maple Avenue.
Quiero que lo trasladen todo allí. Las fotos de la familia, los libros de William, la vajilla de mi madre. Todo. ¿Y Jason? Se le avisará cuando se haya completado la venta. Thomas asintió, recogiendo los papeles. El comprador quiere tomar posesión rápidamente. Necesitaremos que firmes los papeles finales la semana que viene. Estaré aquí. De vuelta en Meadowbrook, encontré a Marta esperando en mi habitación. ¿Todo bien? Component Placement preguntó, fijándose en mi ropa de vestir. Cita con el médico. Mentí suavemente. Me estudió un momento. ¿Sabes? Algunos residentes necesitan consultas médicas adicionales durante sus primeras semanas. Los periodos de adaptación pueden ser difíciles. La miré a los ojos y comprendí el ofrecimiento tácito. Puede que necesite varias citas durante la próxima semana o así. Por supuesto. Avísame. Aquella tarde llamé al almacén y alquilé una unidad, pagando 6 meses por adelantado. Luego me puse en contacto con una empresa de mudanzas que Thomas me había recomendado. Discreta, profesional y cara. En mi teléfono sonó otro mensaje de Jason. La reforma de la cocina empieza el lunes. Estamos muy contentos de modernizar el espacio. Te encantará cuando nos visites. Cuando la visité. Mi propia casa se había convertido en un lugar que podría visitar. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, me reuní con los de la mudanza en mi casa. Habían traído un cerrajero. Thomas había pensado en todo. Al cruzar la puerta de mi casa, sentí como si entrara en la escena de un crimen. Había pruebas de los planes de Amber por todas partes. Muestras de pintura pegadas a las paredes, muebles cambiados de sitio, mis plantas cuidadosamente cuidadas sustituidas por otras artificiales. Todo se va, les dije a los de la mudanza, excepto los muebles y los electrodomésticos. Trabajaron eficiente y metódicamente. Los libros de William, la vajilla de nuestra boda, las fotografías familiares de varias generaciones. Todo cuidadosamente empaquetado y etiquetado. En mi dormitorio, encontré las joyas de Amber en mi tocador, los palos de golf de Jason en el estudio de William. La audacia me escocía, pero también reforzaba mi determinación. Por la tarde la casa estaba despojada de todo lo que importaba. Los de la mudanza cargaron el camión mientras yo caminaba por las habitaciones vacías, despidiéndome. En la cocina, encontré una nota escrita a Kersa a mano por Amber. Esquemas de color para la renovación. Estoy pensando en gris y blanco, mucho más moderno que ese amarillo anticuado. La arrugué lentamente. El amarillo había sido la elección de William, soleado como mi carácter, había dicho. Aquella tarde, de vuelta en Meadowbrook, Eleanor me encontró en el jardín. «Pareces diferente», observó. ¿Lo parezco? Menos derrotado. Más peligrosa. Sonreí. Puede que lo sea. La firma final tuvo lugar una semana después en el despacho de Thomas. El comprador, un hombre agradable que pensaba alquilar a su hija, firmó con rapidez y eficacia. El cheque se ingresó directamente en mi nueva cuenta, una que Jason no sabía que existía. «Está hecho», dijo Thomas cuando el comprador se marchó. «La casa cambia de manos oficialmente mañana». «¿Y Jason?» «Se le notificará por correo certificado. En la carta se le explica que la casa ha sido vendida y que tiene 48 horas para retirar los objetos personales que le queden». Imaginé su cara cuando abrió la carta. La confusión, luego la incredulidad, luego la rabia. «Hay una cosa más», dije sacando un sobre cerrado. «Para mi nieta». Lily. La dulce Lily que me había llamado la semana pasada. Su voz cuidadosa, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. La única que había mostrado verdadera preocupación. «Es una carta y un cheque para su fondo universitario».
Había ahorrado lo suficiente para cubrir 4 años en cualquier universidad pública. Ella no lo sabrá hasta que cumpla 18 años. Thomas tomó el sobre. Me aseguraré de que lo reciba. Aquella noche, sentada en mi pequeña habitación de Meadowbrook, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Las flores artificiales habían desaparecido, sustituidas por una pequeña orquídea en maceta que yo misma había comprado. En la mesita de noche había una foto enmarcada de William, lo único que había conservado de la casa, aparte de la ropa y las joyas. Al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, mi teléfono se llenó de llamadas. Jason. Amber. Jason otra vez. Dejé que saltaran al buzón de voz. El primer mensaje era confuso. Mamá, ha habido un error. Recibimos una carta sobre la venta de la casa. El segundo, enojado. ¿Qué has hecho? Llámame inmediatamente. La tercera, de Amber, estridente. Esto es ilegal. Os demandaremos. No puedes hacer esto. Los borré todos. Marta apareció en mi puerta esa tarde. Hay un hombre en el vestíbulo exigiendo verte. Dice que es tu hijo. No quiero verle. Ella asintió. Seguridad ya se está encargando. A través de mi ventana vi el coche de Jason salir del aparcamiento. Que se enfurezca. Que se dé cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Que la traición tiene un precio. Esa noche redacté mi propia carta. No para Jason, que ya había tomado sus decisiones, sino a la yo que había sido, la mujer que había desaparecido en papeles, esposa, madre, viuda, carga. Querida Grace, escribí. Bienvenida de nuevo. La siguiente fase de mi plan ya se estaba formando. El dinero de la venta de la casa era sustancial, suficiente para elegir, suficiente para la libertad. Cogí un folleto que había encontrado en el vestíbulo. Apartamentos Sunrise. Vida independiente para mayores. Unidades privadas. Sin personal médico. Sin comidas institucionales. Solo una comunidad de personas que eligen cómo vivir sus últimos capítulos. Mañana lo visitaría. Mañana elegiría. Esta noche dormiría profundamente por primera vez en semanas, sabiendo que a veces las rebeliones más silenciosas son las más completas. A la mañana siguiente de ver salir el coche de Jason del aparcamiento de Meadowbrook, me vestí con mi mejor traje azul marino y pedí un taxi. El conductor me miró con curiosidad cuando le di la dirección de los apartamentos Sunrise. «¿El día de la mudanza?», Zrenia preguntó. «Algo así». Los apartamentos Sunrise estaban en la zona este de la ciudad, un conjunto de modernos edificios de 2 plantas dispuestos alrededor de patios y caminos peatonales. No había olor institucional, solo aire fresco y el aroma de los árboles en flor. La encargada, una mujer llamada Patricia, me saludó cordialmente. «Recibí su llamada ayer», me dijo. «Tenemos algunas viviendas disponibles». El apartamento que me enseñó tenía grandes ventanales que daban a un jardín, una cocina completa y, lo más importante, una puerta que se cerraba por dentro con unas llaves que solo yo tendría. «Me lo quedo», dije antes de terminar la visita. Patricia enarcó las cejas. «¿No quieres ver las instalaciones? ¿El centro comunitario? «Me lo quedo», repetí. «¿Cuándo puedo mudarme?» «Bueno, con la verificación de antecedentes y referencias». Saqué mi chequera. «Puedo pagar 6 meses por adelantado. Al contado». Su sonrisa profesional se ensanchó. «En ese caso, podrías mudarte la semana que viene». De vuelta en Meadowbrook, encontré a Marta en la sala de descanso. Levantó la vista de su café, vio mi traje y mi expresión decidida. «¿Te vas?», me dijo. No fue una pregunta. «La semana que viene». Asintió lentamente. «¿Necesitas ayuda?». «En realidad sí». Me senté a su lado. «Necesito a alguien que acepte algunas entregas, muebles,
lo básico para el nuevo lugar. Considéralo hecho. Hizo una pausa. Su hijo llamó a la recepción 6 veces hoy. Lo sé. Está amenazando con acciones legales. Sonreí. Déjele. Aquella tarde fui de compras, no a las tiendas de segunda mano que había frecuentado durante años, sino a verdaderas tiendas de muebles. Compré una cama con un colchón adecuado, un cómodo sillón de lectura, un pequeño juego de comedor. Cosas sencillas, de calidad, elegidas por mí y para mí. Mi teléfono seguía zumbando con llamadas y mensajes. Por fin escuché un mensaje de voz de Jason. «Mamá, por favor, hablemos de esto. No estás pensando con claridad. El estrés de la mudanza debe de haberte confundido. Podemos arreglarlo. Solo llámame». No pensar con claridad. Las mismas palabras que usaron cuando me quitaron las llaves. Bloqueé su número. A la mañana siguiente recibí otra llamada. Un número desconocido con nuestro prefijo. «¿Abuela?» La voz de Lily era apenas un susurro. «¿Estás bien?» Se me encogió el corazón. «Estoy bien, cariño. ¿Estás llamando desde el colegio?» «Sí. Mamá y papá están muy disgustados. Dijeron que vendiste la casa. ¿Que estás enfermo y no tomas buenas decisiones?» Elegí mis palabras con cuidado. «Lily, no estoy enfermo. Estoy tomando exactamente las decisiones que necesito tomar». «¿Pero por qué? ¿Por qué vendiste la casa? ¿Por qué no hablas con papá?» El dolor en su voz casi rompe mi determinación. A veces, cariño, tenemos que elegir nosotros mismos, incluso cuando es difícil. No lo entiendo. Algún día lo entenderás. Espero que nunca lo necesites, pero si lo haces, lo entenderás. Una pausa. ¿Puedo seguir viéndote? Por supuesto. Cuando me instale en mi nueva casa, serás bienvenida cuando quieras. Dudé, pero puede que tenga que ser sin que tus padres lo sepan, al menos por ahora. De acuerdo. Otra pausa. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, Lily. El día de la mudanza de Meadowbrook fue casi anticlimático. Llevaba muy poco, solo 2 maletas y una caja de objetos personales. Eleanor me observó desde la sala común mientras firmaba los papeles del alta. «Me alegro por ti», dijo en voz baja cuando pasé. Algunos de nosotros lo dejamos demasiado tarde. Marta me acompañó al taxi. «¿Sabes?», dijo, «en todos mis años aquí, rara vez he visto a alguien recuperar su vida así. No debería ser raro. Number no debería». Me puso una tarjeta en la mano. «Mi número personal, por si alguna vez necesitas algo». El taxi se alejó de Meadowbrook y no miré atrás. Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca y a posibilidad. Habían llegado los muebles que había pedido y Marta lo había colocado todo cuidadosamente. En la encimera de la cocina encontré una cesta de bienvenida con una nota. «De tus amigos de Meadowbrook. Que te vaya bien. M.I.E.». Aquella primera noche, me senté en mi nuevo sillón de lectura a contemplar la puesta de sol a través de las ventanas. El silencio era diferente aquí. No el silencio forzado de los muros de la institución, sino el silencio pacífico de la soledad elegida en lugar de impuesta. Me sobresalté cuando llamaron a la puerta. A través de la mirilla había una mujer de mi edad que sostenía un plato cubierto de papel de aluminio. «Hola», Drenia me dijo cuando abrí la puerta. «Soy Marla, de 2B. Te he visto entrar antes. Traje galletas». Galletas de verdad, no las empaquetadas del comedor de Meadowbrook. «Gracias. ¿Le gustaría entrar?» Marla resultó ser viuda también. 5 años sola. «Vendí la casa grande el año pasado», explicó mientras tomábamos el té. Los niños pensaron que estaba loca, mudándome aquí en vez de con ellos. Los míos no me dieron la opción de elegir. Sus ojos se agudizaron. «Una de esas historias», me encontré contándoselo todo.
El engaño, las instalaciones, la silenciosa venganza de vender la casa. Me escuchó sin juzgarme, asintiendo de vez en cuando. «Bien por ti», dijo finalmente. «Demasiados de nosotros aceptamos lo que otros deciden por nosotros, como si la edad borrara nuestro derecho a elegir». «Eso es exactamente», dije, sintiéndome comprendida por primera vez en semanas. Cuando se marchó, desempaqué mis fotos, incluida una de Jason de niño, con los dientes separados y sonriendo. Recorrí su joven rostro, preguntándome en qué momento aquel dulce niño se había convertido en un hombre capaz de desechar a su madre con tanta facilidad. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que yo había elegido, en una casa que yo controlaba. Preparé café en mi propia cocina, me senté a mi propia mesa y planifiqué mi día según mis propios deseos. La libertad era embriagadora. Pasé la semana instalándome, conociendo a los vecinos, aprendiendo el ritmo de mi nueva vida. Había un jardín comunitario donde podía cuidar flores de verdad, una biblioteca a la que se podía ir andando, una cafetería que servía el té de la tarde. El viernes, Thomas llamó. Jason contrató a un abogado. Ya me lo esperaba. Alega influencia indebida, incompetencia mental, las tácticas habituales. ¿Y no tiene nada. Cada documento fue ejecutado correctamente. Usted era claramente competente. La venta fue legal. Hizo una pausa. También ha descubierto el cambio de testamento. Esperé. No, se lo está tomando bien. Imagino que no. Grace, está desesperado. Ten cuidado. Esa tarde, vi el coche de Jason en el estacionamiento. Estaba parado cerca de la entrada mirando las ventanas. Me aparté de su vista, con el corazón palpitante, no de miedo, sino de fría determinación. Llamé a seguridad. Hay un hombre en el aparcamiento. No es residente y no lo quiero aquí. Respondieron con rapidez y profesionalidad. A través de mi ventana vi cómo se acercaban a Jason. Vi cómo sus gestos se animaban. Luego se enfadaban. Finalmente, se marchó. Me serví un vaso de vino, algo que rara vez hacía, y brindé por el aire vacío. «Por los límites», susurré. Esa noche, Marla me invitó a unirme a su club de lectura. «No somos muy serios», advirtió. «Más vino que literatura». «Perfecto», dije. Sentada en su salón, rodeada de mujeres risueñas de mi edad, sentí que algo se deshacía en mi pecho. Eran personas que me veían como Grace, no como la madre, la viuda o la carga de alguien. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de Amber. «Has destruido esta familia». Lo apagué. La familia había sido destruida mucho antes de que vendiera la casa. Se había desmoronado en el momento en que decidieron que yo era desechable, que mis deseos no importaban, que mi vida era suya. Simplemente decidí no fingir más. Esa noche escribí en mi diario, otro nuevo hábito. Hoy he vuelto a elegirme a mí misma. Mañana haré lo mismo. Cada día, una elección. Cada elección, una libertad. La luna llena colgaba de mi ventana, iluminando un mundo que de repente parecía lleno de posibilidades, incluso a mis 71 años. A las 3 semanas de mi nueva vida, llegó la carta certificada. Thomas me había advertido de que llegaría la impugnación legal formal de la venta de la casa por parte de Jason. La leí con el café de la mañana, fijándome en el lenguaje desesperado, las acusaciones de malos tratos a ancianos, las afirmaciones de deterioro mental. «¿Qué vas a ir a hacer?», preguntó Marla cuando le enseñé la carta. Habíamos caído en una cómoda rutina de paseos matutinos y té por la tarde. «Nada», le dije. «Thomas se está encargando. La ley es clara». Asintió con la cabeza. Los buenos límites hacen buenas vidas. Esa tarde, mientras cuidaba el jardín comunitario, sonó mi teléfono. Número desconocido.
En contra de mi buen juicio contesté. ¿Señora? ¿Whitmore? Una voz joven, nerviosa. Soy Rachel, de Meadowbrook. Probablemente no debería llamar, pero su nuera acaba de estar aquí. Mis manos se detuvieron en el rosal que estaba podando. ¿Amber? Ella estaba haciendo preguntas sobre tu estado mental mientras estabas aquí, intentando que el personal firmara declaraciones. Rachel bajó la voz. Marta la hizo callar. Le dijo que se fuera. Gracias por avisarme. Después de colgar, me senté en un banco del jardín, sintiendo el peso de la desesperación de Jason y Amber. No solo estaban enfadados por haber perdido la casa, estaban humillados. Su imagen cuidadosamente construida de hijo y nuera abnegados se había desmoronado, y se esforzaban por reescribir la historia. Aquella tarde recibí otra llamada. Esta vez reconocí el número. El móvil de Lily. ¿Abuela? Estaba llorando. ¿Puedo ir a verte, por favor? Por supuesto, cariño. ¿Qué ha pasado? Mamá y papá se pelean todo el tiempo. Sobre dinero, sobre la casa. Papá me culpó hoy. Dijo que yo debía saber lo que planeabas. Se le quebró la voz. Yo no sabía nada. Sé que no lo sabías. ¿Dónde estás ahora? En casa de Jenny. Les dije que estaba estudiando. Enviaré un coche a por ti. Una hora después, Lily estaba sentada en mi sofá, con la cara manchada de llorar. A los 17 años, se parecía tanto a Jason a esa edad, pero con algo en los ojos que él había perdido por el camino. Integridad, tal vez. Tuvieron que mudarse, dijo en voz baja, a un apartamento pequeño. Mamá está furiosa. Dice que lo has estropeado todo. ¿Tú qué crees? Se quedó callada un largo rato. Creo que no deberían haberte puesto en ese lugar. Le dije a papá que estaba mal, pero me dijo que era por tu bien. Me miró. No fue así, ¿verdad? No, no fue así. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Antes de vender la casa? Le cogí la mano. Porque tienes 17 años. No era tu carga. Pero podrías haber ayudado. Sí, ayudaste. Llamaste. Te preocupaste. Eso significó más de lo que crees. Nos sentamos en silencio durante un rato, bebiendo té, mirando la puesta de sol a través de mis ventanas. Mamá se enteró del testamento, dijo Lily finalmente. El nuevo. Esperé. Dice que lo dejas todo a la caridad, que papá no recibe nada. Casi nada, corregí. Recibe $1. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. ¿Por qué $1? Por razones legales. Para demostrar que no me olvidé de él, decidí desheredarlo. Ella asimiló esto. ¿Me estás desheredando a mí también? No, cariño. Hay algo reservado para ti, para la universidad. Pero no puedes conocer los detalles hasta que tengas 18 años. El alivio inundó su rostro, seguido rápidamente por la culpa. No debería preocuparme por eso. Está bien que te importe. El dinero importa. Por eso tus padres hicieron lo que hicieron. Les importaba más mi casa que mi felicidad. Papá dice que estás siendo vengativa. Quizá lo sea, admití. Pero a veces la reivindicación y la justicia se parecen. Después de enviar a Lily a casa, con la promesa de volver a visitarla pronto, encontré un correo electrónico de Thomas. El asunto decía: oferta de acuerdo. El abogado de Jason me proponía un trato. Si yo aceptaba anular la venta de la casa, imposible ahora, o compensar a Jason por su herencia perdida, ellos abandonarían el recurso legal y aceptarían la reconciliación. Me reí a carcajadas, sola en mi apartamento. Reconciliación. Como si las relaciones pudieran recomprarse como si fueran artículos de una tienda. Le contesté a Thomas. No hay acuerdo. No hay reconciliación. Procede según lo planeado. A la mañana siguiente, Amber apareció en el vestíbulo de los apartamentos Sunrise. La vi a través de las cámaras de seguridad, algo que ya apreciaba. Que espere.
le dije a la recepcionista. No estoy disponible. Vi en el monitor cómo Amber se paseaba, gesticulaba y exigía verme. El personal, bien entrenado para proteger la intimidad de los residentes, se mantuvo cortésmente firme. Al cabo de 20 minutos se marchó. Esa tarde recibí un largo y farragoso correo electrónico de Tosh Jason. Acusaciones, súplicas, amenazas y, por último, manipulación. «Mamá, me educaste para creer que la familia es lo primero. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a Lily? ¿Quieres que piense que está bien abandonar a la familia cuando las cosas se ponen difíciles? Por favor, arreglemos esto. Ven a casa. Esta vez te cuidaremos bien. Ven a casa. A una casa que ya no era mía. A que me cuidara gente que había demostrado que no se podía confiar en mi bienestar». Le reenvié el correo electrónico a Thomas con una simple nota. «Para los archivos». El proceso judicial se prolongó un mes más. El abogado de Jason lo intentó todo. Influencia indebida, capacidad disminuida, fraude. Todas las alegaciones se vinieron abajo. Mi historial médico no mostraba deterioro cognitivo. La documentación era impecable. Múltiples testigos podían dar fe de mi sano juicio. Durante este tiempo, construí mi nueva vida pieza a pieza. Me uní al club de lectura de Marla. Empecé a trabajar como voluntaria en la biblioteca local y tomé clases de arte en el centro comunitario. Cada actividad era una elección que hacía por mí misma. Un pequeño acto de rebelión contra la idea de que las mujeres mayores debían esperar tranquilamente la muerte. Lily me visitaba cuando podía, siempre en secreto. A través de ella me enteré del deterioro de la situación de Jason y Amber. Habían agotado sus tarjetas de crédito renovando mi casa, renovaciones de las que ahora se beneficiaba el nuevo propietario. Habían dicho a amigos y familiares que iban a heredar la propiedad, y la humillación de la verdad los estaba carcomiendo. «Papá solicitó un segundo empleo», me dijo Lily una tarde. «Mamá está hablando de vender sus joyas». Sentí una punzada de algo, no exactamente culpa, sino tristeza por el hombre que Jason podría haber sido. La vista final se celebró una fresca mañana de octubre. Llevaba mi mejor traje, las perlas de mi madre y el reloj de William colgado del cuello. Thomas me había asegurado que mi presencia no era necesaria, pero yo quería estar allí. Jason parecía más viejo que sus 48 años. Amber estaba sentada rígida a su lado, con su ropa de diseño en desacuerdo con su nueva realidad económica. No me miraron cuando entré en la sala. La decisión del juez fue rápida e inequívoca. La venta era legal. Mi testamento era válido. No había pruebas de incompetencia o influencia indebida. Caso desestimado. Al salir del juzgado, Jason me alcanzó en las escaleras. «Mamá, por favor». Me volví hacia él, mirándole de verdad por primera vez en meses. «¿Qué quieres, Jason? Quiero que vuelva mi madre». «No», dije en voz baja. «Quieres recuperar mi dinero. Hay una diferencia». «¿Cómo puedes ser tan frío?» Aprendí de la experiencia. Amber apareció a su lado con el rostro tenso por la furia. «Eres una vieja egoísta. Cuidamos de ti». «Me encarcelasteis», corregí. «Me quitasteis mi casa, mi libertad, mi dignidad. Todo porque queríais una vida más fácil a mi costa. Somos tu familia. La familia no se trata como algo desechable». Me alejé, dejándolos en las escaleras del juzgado. Thomas se puso a mi lado. «Pausa limpia», observó. «Conciencia limpia», respondí. Esa noche organicé mi primera cena en mi nuevo apartamento. Vinieron Marla, Eleanor, que por fin había abandonado Meadowbrook por sus propios medios. Marta, ahora una amiga en lugar de una cuidadora, y otros 2 vecinos del edificio. Mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa, compartiendo comida y risas, me di cuenta de algo profundo.
Esta también era una familia. Una familia basada en el respeto más que en la obligación, en el afecto más que en la genética. Mi teléfono zumbó con un último mensaje de Jason. «Te arrepentirás de esto». Lo apagué y alcé mi copa por la familia que había elegido. «Por los nuevos comienzos», dije. «Por la libertad», añadió Marla. «Por la justicia», dijo Eleanor. El tintineo de las copas sonó a victoria. Aquel año el invierno llegó con una suavidad inusitada, como si la propia naturaleza ofreciera un aterrizaje suave tras las tormentas de los últimos meses. Observé la primera nevada desde mi sillón de lectura, con una taza de té decalentándome las manos, recordando cómo solía palear el largo camino de entrada de la vieja casa, mientras Jason prometía que se pondría a ello más tarde. Habían pasado 6 meses desde la sentencia judicial. La victoria legal había sido absoluta, pero las secuelas emocionales persistían como el humo del bosque, tenues pero persistentes. Había construido una vida plena aquí en Sunrise, pero a veces, en los momentos de tranquilidad, me preguntaba por la familia que había perdido. O mejor dicho, la familia que se había perdido a sí misma. El jardín comunitario yacía dormido bajo la nieve, pero las actividades de interior prosperaban. Me había convertido en la coordinadora oficiosa del club de lectura del edificio. Había empezado a enseñar informática básica a los residentes que querían conectar con nietos lejanos e incluso me había unido al grupo de senderismo de Marla. «Estás diferente a cuando llegaste», observó una mañana Patricia, la administradora del edificio. «Más presente». Tenía que recordar quién era, respondí, aparte de ser la madre de alguien. Ella asintió con complicidad. «Eso lo vemos mucho aquí, gente que se redescubre a sí misma tras años de ser definida por otros». Esa tarde, mientras organizaba la sala comunitaria para nuestra hora del café semanal, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Abuela, soy Lily. Teléfono nuevo. ¿Podemos hablar?» Llamé inmediatamente. «Lily, ¿está todo bien?» «Yo cumplí 18 ayer». 18. Lo había marcado en mi calendario, pero no había sabido cómo llegar, dadas las circunstancias. «Feliz cumpleaños, cariño. Tengo algo para ti». «Por eso te llamo. Recibí una carta de la oficina del señor Reed. ¿Sobre un fondo para la universidad?» «Sí, ahora es tuyo». Una larga pausa. «Abuela, es tanto. No puedo aceptarlo». «Puedes y lo harás. Es para tu educación, tu futuro». «Mamá y papá aún no lo saben. Las cosas son difíciles». «¿Cómo de difíciles?» «Papá tomó un trabajo nocturno. Mamá está trabajando al pormenor ahora. Pelean constantemente. Por dinero, por el apartamento, por ti». Su voz bajó. «Mamá dice cosas horribles. Siento que tengas que oír eso». «No lo sientas. Ahora lo entiendo. Lo que te hicieron». Otra pausa. «¿Puedo ir? Hay algo más que necesito decirte». 1 hora después, Lily se sentó frente a mí. Parecía mayor que sus 18 años. Había traído un pequeño paquete envuelto. «Antes de que hablemos», dijo, «esto es para ti. Lo he estado guardando». Dentro había una foto enmarcada que nunca había visto. William y yo en la graduación universitaria de Jason, con nuestros rostros llenos de orgullo. «¿Dónde la encontraste?» «En el viejo anuario de papá. Pensé que deberías tenerlo, para recordar también los buenos tiempos». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, cariño». Respiró hondo. «Me voy a mudar. Me han aceptado pronto en la universidad estatal. Con el fondo universitario puedo pagar los dormitorios, empezar de nuevo». Se retorció las manos. «Pero me siento culpable dejándolos». «La culpa parece ser nuestra herencia familiar», dije suavemente.
Pero no tiene por qué serlo. Lo verán como elegir un bando, eligiéndote a ti. ¿Me estás eligiendo? ¿Elegirme a mí? Me miró a los ojos. Estoy eligiendo la verdad y el respeto y a la abuela que me enseñó cómo es la dignidad. Hablamos durante horas esa tarde. Me enteré de todo el alcance de la caída de Jason y Amber, los amigos que se habían distanciado, los círculos sociales que se habían cerrado, la deuda aplastante de sus gastos de renovación prematura. «Papá sigue diciendo que cambiarás de opinión sobre el testamento», dijo Lily. «Está convencido de que al final le perdonarás. El perdón y las consecuencias no son mutuamente excluyentes», respondí. «Le he perdonado por mi propia paz, pero el perdón no borra la responsabilidad. ¿Volverás a hablar con él?». Me lo pensé. Si alguna vez viene a mí con verdadero remordimiento, no por perder la casa sino por la traición en sí, entonces, tal vez. Pero no aguantaré la respiración. Después de que Lily se marchara, prometiendo seguir en contacto durante la universidad, me senté con la fotografía que había traído. El brazo de William alrededor de mis hombros, Jason brillando entre nosotros. ¿Cuándo se había convertido aquel joven orgulloso en alguien capaz de una crueldad tan calculada? A la mañana siguiente recibí una visita inesperada. Thomas llegó con un sobre de papel manila y una expresión peculiar. «Jason se ha puesto en contacto», dijo acomodándose en mi sillón. «¿Ah, sí? Me ha pedido que te presente lo que él llama una oferta final». Casi me río. «Déjame adivinar. ¿Aceptará amablemente la mitad de mi patrimonio si hago como si el último año no hubiera pasado? Casi te ofrece perdonarte la venta de la casa si le devuelves el testamento. La herencia completa. Sus palabras, no las mías». La audacia era impresionante. «¿Y si me niego?». «Dice que nunca te volverás a hablar. Te apartará de cualquier futuro nieto. Se asegurará de que mueras sola». Entonces me reí, plena y genuinamente. «Thomas, nunca me he sentido menos sola en mi vida. Eso es lo que le dije que dirías». Sonrió. «¿Debo redactar una negativa formal?». «Por favor. Y Thomas, asegúrate de que entienda que esto es definitivo». La primavera llegó pronto, trayendo consigo un nuevo crecimiento en el jardín de la comunidad y una carta inesperada de la hija de Eleanor. Eleanor había fallecido plácidamente mientras dormía, y su hija estaba organizando un funeral. «Hablaba mucho de ti», decía la carta, «de cómo la inspiraste para que por fin se valiera por sí misma. Quería que tuvieras el adjunto». Dentro estaba el marcapáginas de plata de Eleanor, grabado con una cita. «Nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido». El memorial era pequeño, pero significativo. Conocí a Sarah, la hija de Eleanor, que parecía realmente arrepentida de su distanciamiento. «No lo entendía», dijo. «Pensé que la estaba protegiendo. En lugar de eso, la estaba borrando». «Ella te perdonó», le aseguré. «Simplemente ya no podía vivir bajo tus condiciones». Sarah asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Como tú y tu hijo?». «Parecidos, sí». «¿Te arrepientes de algo?». Me lo pensé. Me arrepiento de haber llegado a esto, pero no me arrepiento de haberme elegido. Lily empezó la universidad ese otoño. Me visitaba a menudo. Me traía libros de texto para estudiar en mi tranquilo apartamento. Me contaba historias de la vida en la residencia y de sus nuevos amigos. Estaba prosperando, libre de la atmósfera tóxica de la decepción de sus padres. Papá me preguntó si te había visto. Me dijo un fin de semana. Le dije la verdad. ¿Cómo reaccionó? Dijo que me estabas envenenando contra ellos. Ella negó con la cabeza. Sigue sin entenderlo. No se trata de bandos, se trata de la verdad. Se acercaba el Día de Acción de Gracias.
El primero en mi nueva vida. Marla organizó una comida para todos los que no tenían planes familiares. Mientras preparaba mi contribución, la receta de relleno de la madre de William, sonó mi teléfono. Era Jason. Me quedé mirando la pantalla y contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba más vieja, cansada. Por favor, no cuelgues. Te escucho. Lily no va a venir a casa por Acción de Gracias. Dice que tiene planes con amigos, pero sé que probablemente esté contigo. Ella está en la escuela, Jason, construyendo su propia vida. No tenemos nada, mamá. El apartamento, nuestros trabajos, todo se está desmoronando. Amber está hablando de dejarme. Espere. Sé que me merezco esto. Continuó con la voz quebrada. Sé que lo que hicimos estuvo mal. No solo tomar la casa, sino ponerte en ese lugar. Tratarte como si no importaras. Era lo más parecido a una disculpa que había oído de él. ¿Qué quieres, Jason? Quiero verte. Para hablar de verdad. Hizo una pausa. No sobre el dinero o el testamento o nada de eso. Solo para ver a mi madre. Cerré los ojos así, sintiendo el peso del amor maternal que nunca muere de verdad, aunque lo haga la confianza. Apartamentos Sunrise, domingo por la tarde. A las 2 en punto. Solo tú. Gracias, susurró. Pasé los 3 días siguientes preparándome emocionalmente. Marla me ofreció sabiduría mientras tomábamos té. Recuerda, puedes amar a alguien sin darle poder sobre ti. Jason llegó justo a tiempo, con un aspecto disminuido que no tenía nada que ver con su ropa más barata ni con sus arrugas de preocupación. Nos sentamos en la sala comunitaria, con una tetera entre los dos. El apartamento es agradable, ofreció con torpeza. Me viene bien. El silencio se extendió entre nosotros hasta que por fin habló. He estado viendo acaso un terapeuta, tratando de entender por qué nosotros. ¿Y? Ella dice que me sentía con derecho a lo que construiste, que te veía como un recurso, no como una persona. Me miró a los ojos. Tiene razón. No dije nada. Le dejé continuar. Cuando papá murió, lo mantuviste todo unido. Eras tan fuerte que empecé a pensar que no necesitabas nada, que existías solo para mantenerme. Bajó la mirada. Nunca te vi como alguien con tus propios sueños, tus propias necesidades. ¿Y ahora? Ahora veo lo que tiré. No la casa, eso es solo dinero, sino a ti, tu confianza, tu amor. Se le quebró la voz. Abandoné a mi madre. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. Hablamos durante 2 horas. No sobre la reconciliación o el perdón. Eso llevaría tiempo, si es que llegaba. Sino sobre la verdad, de vernos claramente por primera vez en décadas. Cuando se levantó para irse, Jason dudó. ¿Puedo abrazarte? Me levanté y abracé a mi hijo. No al hombre con derechos en el que se había convertido, sino al hombre roto que intentaba encontrar el camino de vueltas a que sí que ataca a la humanidad. «Esto no cambia el testamento», dije en voz baja mientras nos separábamos. «Lo sé, no espero que lo haga». La Navidad llegó con una tarjeta de Jason, sencilla, sincera, sin manipulaciones. Lily pasó las fiestas conmigo, trayendo a su nuevo novio para que conociera así a la abuela que estaba orgullosa de reclamar. En Nochevieja, mientras Marla y yo veíamos los fuegos artificiales desde mi balcón, reflexioné sobre el recorrido del año. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido una familia, pero había encontrado una comunidad. Había perdido mi papel de cuidadora, pero me había descubierto a mí misma. A la mañana siguiente, empecé a escribir cartas para Thomas. No documentos legales, sino personales. A Lily, compartiendo la historia familiar que debería conocer. A Jason, explicándole no solo mis acciones, sino también mi amor, por complicado que fuera. A Amber, deseándole paz a pesar de todo. Y a mí mismo, celebrando a la mujer que eligió la dignidad sobre el deber.
el amor propio sobre la sumisión. Las rosas que planté en el jardín comunitario florecieron espectacularmente aquella primavera. Mientras las cuidaba, pensé en las que había dejado atrás y sonreí. Algunas cosas, una vez desarraigadas, crecen aún más fuertes en tierra nueva. Jason me visitaba una vez al mes, reconstruyendo poco a poco la confianza a través de... más que con grandes gestos. De hecho, Amber le había dejado y había vuelto a casa de sus padres. Estaba rehaciendo su vida, más humilde, pero quizá más auténtica. En mi 73º cumpleaños, rodeada de amigos que se habían convertido en familia, abrí un regalo de Lily. Un marco de fotos de plata grabado con palabras que lo captaban todo. Para la abuela, que me enseñó que el amor significa respeto y que la libertad es la mayor herencia. Lo coloqué junto a la foto de William, junto al marcapáginas de Eleanor, junto a todos los símbolos de mi viaje desde la mujer que era definida por los demás a la mujer que se definía a sí misma. Esa noche escribí en mi diario: el legado no es lo que dejamos atrás en la muerte, sino lo que inspiramos en vida. Puede que no le deje riquezas a Jason, pero le he dejado, y me he dejado a mí misma, algo mucho más valioso. La verdad de que el amor sin respeto no es más que posesión y que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia valía. La luna llena colgaba de mi ventana, iluminando no un final, sino una continuación, una dignidad recuperada, unos límites respetados, una vida vivida a mi manera. Y me di cuenta de que ese era el legado más silencioso y poderoso de todos. A continuación tenemos otras 2 historias increíbles que te están esperando. Solo tienes que hacer clic en la imagen que quieras ver y hablará.